Y por fin, estadística bidimensional. Tal y como te dije en el vídeo anterior, este tema se llama estadística bidimensional porque trabajamos no con una, sino con dos series de datos. Aquí ya verás que los datos van a ser menos frecuentes que en el anterior. La estadística bidimensional trata de ver la correlación que hay entre dos series de datos. Mira, te lo digo en este ejemplo. Aquí nos hablan de las alturas de ciertos chicos, en centímetros, y aquí la de sus padres. Lógicamente tiene que haber cierta relación entre ambas. Normalmente cuanto más alto es un padre, más alto es el hijo, y viceversa. Y lo vas a ver muy bien en este diagrama de nubes que te voy a poner ahora mismo. Es un diagrama de puntos que formará una nube y vas a ver cómo esos puntitos no estarán por aquí perdidos, sino que apuntan en una dirección. Empecemos con el primero. 160 para el hijo, 180 para el padre. Aquí. Siguiente punto. 150 para el hijo, 170 para el padre. Aquí. Siguiente. 160 para el hijo, 175 para el padre. Aquí. ¿Ves? 175. 170 para el hijo, 185 para el padre. Aquí. 180 para el hijo, 180 para el padre. Aquí. Y el último. 170 para el hijo, 175 para el padre. Aquí. ¿Ves que son puntos que están así como perdidos, pero sin embargo apuntan como en una dirección? Si cogiéramos más datos, pues seguro que se formaría una especie de nube de puntos. Bueno, ¿cuál es el objetivo en una distribución bidimensional? El objetivo último es sacar esta recta que te la voy a dibujar a mano alzada, que es la que atraviesa la nube de puntos con el menor error posible, con la mayor cercanía a todos los puntos. Esta rectita que te acabo de dibujar es lo que se llama la recta de regresión. Recta de regresión. ¿Y para qué sirve? Bueno, aparte de una pirueta matemática estupenda, sirve para lo siguiente. ¿Tú te imaginas que por casualidad hemos perdido este dato? Se nos ha extraviado el dato que había aquí. Pues si nosotros construimos la recta de regresión, si sabemos que el hijo medía 180, metiendo x valiendo 180 en la ecuación de la recta que te voy a pasar en los próximos minutos, podríamos estimar con bastante acierto la altura del padre que teníamos aquí. ¿Ves? Era, por cierto, de 180. Ya te digo, la recta de regresión no solamente es que sea un juguete matemático que vamos a sacar en los próximos minutos, sino que si perdemos alguno de los datos, mediante el uso de la recta de regresión, pues podremos sacar ese dato que hemos perdido. Como no quiero marearte con datos y tablas estomagantes, voy a construir la tablita, pero lo que quiero que te quedes es cómo se construye la recta de regresión. Al lío. Binnacle Project. Y aquí te he traído todos los datos organizados en esta tablita y todas las columnas que necesitas, así como los parámetros que necesitamos para construir esa recta de regresión de la que te hablaba. Pausa el vídeo si quieres copiarlo, me aparto un poquito por si a lo mejor quieres congelar el vídeo y ir incorporando en tus apuntes todo esto que te voy a contar en los próximos minutos. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, la columna de los datos, x sub y. Los datitos de los hijos, aquí organizados, no hace falta que estén de menos a más. Para lo que vamos a hacer ahora mismo no hace falta que lo hagamos como en estadística unidimensional. Y, como no, sumarlos. Lo mismo con la otra hilera de datos, por eso se llama estadística bidimensional. Y lo mismo, sumarlos. Siguiente que necesitamos, elevar al cuadrado la columna x sub y. Estos datitos que tienes aquí son cada uno de estos polluelos elevados al cuadrado. Y por supuesto, sumarlos. Lo mismo con la otra hilera de datos, las alturas de los padres. Son cada uno de los datos elevados al cuadrado. Y por supuesto, sumarlos. Y la última columna, esta sí que es nueva, esta sí que es nueva. Es multiplicar cada una de las parejitas de datos. Aquí las tienes y por supuesto, sumarlas. Una vez que ya tenemos preparado el horno, ya te puedes imaginar que esto hoy en día se hace con tablas de Excel, tablas de datos y por supuesto cualquier inteligencia artificial te lo hace en un momentito. Pero nosotros aquí estamos teniendo un control de qué es lo que tenemos delante. Pues tienes que prepararte los siguientes ingredientes. En primer lugar, las medias. Y ya sabes cómo se hace la media. Es la suma
de toda esta columna de datos dividido entre el número de datos, que como son 6, tiqui, 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 nos da 165, es la media de altura en los niños. Lo mismo con los padres, ya sabes. 1065 entre el número de datos, que es 6. Y evidentemente los padres tienen que ser un poquito más altos que los hijos. Siguiente, nos vendrán muy bien las desviaciones típicas. Sigma X y sigma Y. Y ya sabes que la desviación típica era la raíz cuadrada de la columna de esta que va al cuadrado entre el número de datos menos la media al cuadrado. Esto lo hicimos en el anterior vídeo, en el de estadística unidimensional. Todo ello bajo la raíz cuadrada, porque no olvides que si la raíz cuadrada te la traes aquí elevada al cuadrado, todo esto de aquí dentro, sería la varianza. La varianza. Sin embargo, si el cuadradito no lo pones aquí, sino que lo lanzas a la derecha como raíz cuadrada, ya queda despejada la desviación típica. Con lo cual aquí tenemos la sigma x, que es 9,57, y de la misma manera aquí tenemos la sigma y, 4,79. Parece ser que están un poquito más dispersos los datos de los niños que los datos de los padres. Nuevo parámetro. Este parámetro sí que es nuevo en estadística bidimensional. La covarianza, sigma xy. Tiene una máscara parecida a estas. Es la suma de la columna xy por y sub i dividido entre 6 menos el producto de las medias. Estas dos señoritas multiplicándose, lo pinchas todo en la calculadora y parece ser que tendríamos 29,17. Y aquí viene ya el último parámetro que necesitamos para construir la recta de regresión, que es el coeficiente de correlación. Es un coeficiente que se construye de la siguiente manera. Sigma xy, que para eso la hemos creado en el penúltimo paso, entre lo que ves aquí dentro, la varianza en x, y sería meter en la calculadora todo esto que tienes aquí o hacer 9,57 al cuadrado, como tú quieras. El caso es que la covarianza dividido entre la varianza en x nos da 0,32. Luego al final del vídeo te haré una pequeña cuñita de qué significa el coeficiente disculpa, de correlación lineal. Y ahora ya viene por fin la recta de regresión. Pues vamos a montar la ecuación punto pendiente. Del tema de rectas, a lo mejor te acuerdas que había una ecuación que era la ecuación punto pendiente. Y se construye de la siguiente manera. Y menos la media en y, 177,5. 177,5. Igual al coeficiente de correlación 0,32 por, abrimos paréntesis, x menos la media en x, que es 165. Aquí tienes esa recta de regresión. Si quieres debajo te pongo el molde de los churritos que hemos traído. Y menos la media en y es igual al coeficiente de correlación por x menos la media en x. Si la quieres presentar ya como las rectas de cuando éramos pequeños, y igual a 5x más 1, pues nada, ya tiras un par de cuerdecitas, agrupas polluelos y despejas la y, pero en principio esta ya sería la recta de regresión, que como te decía, es la recta que atraviesa la nube de puntos, pasando lo más cerca entre ellos, y sirve para que, si perdemos uno de los datos, metiendo aquí ese dato que tenemos, pudiéramos despejar el otro. Esta es la recta de regresión y simplemente una última cuñita acerca de qué representa el coeficiente de correlación lineal. Binnacle Project. Bueno, pues con estos tres ejemplos vas a entender muy bien lo que es el coeficiente de correlación lineal R, que es el más curioso de toda esta historia. Mira, aquí te he representado las notas de 10 alumnos en matemáticas y en física. ¿A que es razonable pensar que el que es bueno en matemáticas también es bueno en física y el que es malo en matemáticas posiblemente también sea malo en física? Por eso estos 10 puntos se distribuyen de esta manera formando una especie de recta. Tienen una cierta tendencia. Aquí está el compañero que es malo en mates y es malo en física. Un 1 en mates y un 1 en física. Aquí están los que son del 5 en mates y del 5 en física. Y aquí están los que son del 10 en mates y del 10 en física.
La recta de regresión que construimos en los minutos anteriores sería una rectita que si la representas en GeoGebra te quedaría una cosa así. Y esto tendría una correlación bastante alta. ¿Y qué es alta? Muy cercana a 1. Por ejemplo, 0,98. Nunca es mayor que 1, sino que ser un 1 sería ya una nube de puntos formando una recta perfecta y eso nunca va a pasar. 0,98. Se dice que la correlación es fuerte y positiva. Aquí tienes el ejemplo contrario. Las notas de nuestros alumnos en matemáticas y en latín. Y aquí es razonable pensar que el que es muy bueno en matemáticas, pues odia el latín y viceversa. El que le apasiona el latín, a lo mejor no sabe que 2 más 2 son 4. Entonces, la recta de regresión iría por aquí. ¿Ves? También, debido a que los puntitos están muy fuertes alineados, la correlación va a ser alta pero negativa. En lugar de cercana a 1, cercana a menos 1. Por ejemplo, una R de valor menos 0,99. Y aquí tienes el caso intermedio. Notas en matemáticas y en lengua. Pues el que es bueno en matemáticas pues no tiene nada que ver con ser bueno o malo en lengua, y el que es bueno en lengua pues tampoco tiene nada que ver con ser bueno o malo en matemáticas. Aquí tendríamos una correlación intermedia, es decir, en torno al 0, 0,1, menos 0,1, te pongo 0,1 por ejemplo, Con lo cual el coeficiente de correlación, como has visto, se extiende desde menos 1 hasta 1. Menos 1 sería una correlación fuerte pero negativa. 1 sería una correlación fuerte pero positiva y 0 sería de baja correlación. Sé que ha sido un vídeo pues no muy apasionante, pero como estas cosas caen y son mecánicas, quédate con cómo lo hemos elaborado, pausa el vídeo y mirando al techo te lo autoexplicas. Vale, 2 hileras de datos, tengo que construir la columna tal, la columna pascual, luego las varianzas y tal. Estúdiatelo como quien se estudia un tema de historia, y lo vomitas en el examen y te quitas ya estadística bidimensional. Iré dejando por aquí ejercicios, ¿vale? Un abrazo muy grande.